Capítulo 7. El servicio en la zona 7 comenzó con una semana de posición muy cerca de la costa, sin ver rastro alguno de enemigos, salvo algún avión de vez en cuando y un sinfín de pequeños juncos de pesca que, tripulados por grupos de japoneses con sombreros de paja, salían diariamente a echar las redes. Durante la primera parte de la segunda semana de posición, hundimos un barco mercante muy cargado y atrapamos otro no muy lejos del lugar que habíamos hundido el primero. Entonces, poniendo en práctica una idea de Jaime, nos dirigimos a toda máquina hacia el sur y a la mañana siguiente nos acercamos a la costa en un lugar completamente distinto. Según Jaime, un par de barcos hundidos en lugares vecinos más bien nos traería complicaciones que nuevos blancos. Y en cambio, si nos aproximábamos al lugar donde procedían nuestras víctimas, ambos llevaban rumbo norte, podríamos cazar alguno antes de que fuera advertido. Tenía razón, pues al día siguiente apareció un pequeño petrolero. Le dije a Jaime que puesto que él lo había encontrado, a él correspondía hacerle los honores mientras yo ocupaba su puesto de segundo. Jaime no se hizo de rogar. Agarró rápidamente el periscopio, tomó el mando como si no hubiera hecho nunca otra cosa y observó durante toda la maniobra una conducta irreprochable. Incluso en el último momento, viró para utilizar los tubos de popa en vez de los de proa, igualando así los lanzamientos. 3 barcos en 4 días y sin recibir una sola carga como respuesta. Cuando volvimos a la superficie, nos considerábamos los gallitos de la zona 7. Pasó una semana más y aunque cambiamos varias veces de posición, los japoneses se negaron a cooperar con nosotros, apareciendo a nuestro alcance. Una noche, después de salir a la superficie, Kohler gritó desde abajo: «Mi capitán, nos están llamando por radio». Me coloqué apresuradamente unas gafas encarnadas y descendí. Kohler me llevó al comedor de la marinería, donde había un grupo alrededor de una radio corriente. Allí estaban David Freeman, muy serio, y Donnelly. En el altavoz se oía la voz de una mujer. «Submarinistas norteamericanos», decía, «lamentamos tener que haceros esto, pero vosotros lo habéis querido. Habéis violado nuestras aguas, matando a nuestros hombres en el mar. Por esos hechos merecéis la muerte y la encontraréis muy pronto. Mientras llega vuestra última hora, es posible que esta música de vuestro país os dé ánimos para enfrentaros con lo que os espera». La voz de acento extranjero cayó y las notas de una conocidísima melodía de baile llenaron el estrecho compartimiento. «¿Qué diablos es eso?», pregunté de mal talante. «No la había oído nunca, mi capitán», preguntó David. «Los marineros la llaman la Rosa de Tokio». Kohler hizo un signo afirmativo y añadió: «Sí, señor, por lo general no hace más que tocar música y decir muchas tonterías, pero esta noche ha sido otra cosa». «Cuernos, Kohler», grité furioso. «Como alguien vuelva a escuchar esa emisión, desconectaré el aparato hasta que hayamos salido de esta zona». Si las palabras de aquella mujer me habían producido gran impresión a mí, ¿quién sabría qué efectos podrían causar sobre algunos de nuestros marineros bisoños? «Es que nos ha llamado por nuestro nombre, mi capitán. Se dirigía a nosotros precisamente. El Morsa». David asintió con la cabeza. «Ha dicho que tenía un mensaje especial para la tripulación del submarino americano Morsa. Ha dicho que sabía que estábamos aquí cerca de Bungo Suido y que habíamos hundido algunos barcos que serían los últimos triunfos de nuestra vida». «Cesó la música, hombres del Morsa», dijo de nuevo con dulzura la clara voz. «Cesó la música». «Hombres del Morsa», dijo de nuevo con dulzura la clara voz. «Divertíos mientras podáis, pues la eternidad es larga, muy larga. Pensad en vuestros seres queridos, pero no os molestéis en escribirles, porque jamás tendréis oportunidad de enviarles esas cartas». La emisión terminó con una aguda y breve carcajada de la locura.
En mi vida había oído cosa más perversa. Apague esa radio, Cooler, y no olvide lo que le he dicho. Volví al puente mucho más preocupado de lo que podía parecer a los demás. Nadie en Midway, ni el barco tampoco, excepto Jaime, había conocido nuestro punto de destino hasta después de la partida. Y sin embargo, sin saber cómo, el Ministerio Japonés de Propaganda estaba enterado de que el submarino que recorría las costas de Kyushu era el Morsa. Pasé aquella noche y el día siguiente meditando profundamente. Cuando volvimos a la superficie, nuestras costumbres diarias sufrieron algún cambio. Entre nuestros desperdicios figuraban varios trozos de papel preparados cuidadosamente con el nombre del submarino Pulpo. Unos tenían aspecto oficial y otros de correspondencia particular. King, con gran habilidad, había llegado a fabricar a mano un sello de goma con ese nombre. Todos los vestigios del nombre Morsa se hicieron desaparecer a conciencia. Claro es que en nuestra armada ya no existía submarino alguno que se llamara Pulpo. Por ese motivo, y también por razones de puro sentimentalismo, escogí ese nombre. Las sacas de desperdicios se arrojaron por la borda como de costumbre, y como de costumbre también flotaron sobre nuestra estela, empapándose lentamente. Algunas permanecerían algún tiempo a flote. No dije a nadie que mis visitas nocturnas al compartimiento donde se hallaba el aparato de radio tenían como único objeto escuchar clandestinamente el programa de La Rosa de Tokio, quien nunca mencionó al Pulpo, pero tampoco volvió a referirse al Morsa. Parecía que todo iba a reducirse a un trabajo inútil, pues nuestros hombres tenían que revisar cuidadosamente todo cuanto tiraban a la basura. Y quien se preparaba a diario papeles falsificados y timbrados con el nombre de Pulpo, pero seguirnos haciéndolo durante el resto de nuestra estancia en el sector. La verdad es que ya nos quedaba poco tiempo y parecía que los 3 barcos hundidos serían los únicos que nos apuntásemos en aquel servicio. Pero casi en el momento en que debíamos alejarnos de allí, el radar estableció un contacto una noche de lluvia con el mar muy movido. La voz de Jaime se dejó oír por el altavoz. Mi capitán, se trata de un convoy muy grande. Trae por lo menos 2 escoltas. Rumbo 160, velocidad alrededor de 10. Enfila el 160, ordené al timonel. Todo avante. Corrimos unos minutos en aquella dirección. Otra vez se oyó la voz de Jaime. Mi capitán, tenemos 11 barcos grandes y 3 o 4 pequeños y otro a popa, pequeño también. Vienen evolucionando en zigzag sobre su derrota 1.6, velocidad 14 nudos. Estamos casi enfrente de ellos. La distancia al guía es de 10.000 metros. ¿Cuál es la distancia a la escolta de cola? Desde luego, el convoy había salido del Bungo y el escolta no podía ser otro que el propio Bungo Pitt en persona, en su posición favorita a popa, la más adecuada para barrernos. Bungo pensaría que después de un ataque, lo más probable es que el submarino se desvíe hacia la cola del convoy. Sin torpedos útiles, basta poder cargar de nuevo los tubos. Esto sería indiscutiblemente cierto en el caso de ataque en inmersión y muy probable en el ataque en superficie. De pronto surgió en mi cerebro la idea de que Bungo podía muy bien ser también un veterano submarinista japonés, lo que le haría doblemente peligroso. Distancia a la escolta de popa, que casi no localizamos, alrededor de 15.000 metros. Después de unos momentos de silencio, Jaime volvió a gritar. El convoy ha zigzagueado a su izquierda. Ahora tiene rumbo 130. Nosotros seguimos su ejemplo. Ordené a Jaime seguir computando posiciones y comprobando sus evoluciones. Cuando los tengamos bien a mano, echaremos a andar. Me puse a considerar los diferentes aspectos del problema. Bungo iba a popa. Por tanto, después de disparar nuestros torpedos, quizá fuera más conveniente que virar hacia la retaguardia del convoy, dirigirnos a la cabeza. Esto nos mantendría alejados de Bungo un rato y en la confusión tal vez pudiéramos escapar de él. Lo indispensable era evitar la tentación de sumergirnos, pues de hacerlo seríamos víctimas de otro de aquellos ataques lentos, perfectos y casi mortales. Otro zigzag, ahora a la derecha, rumbo 165. Recomiendo aumentar la velocidad a 14 nudos. Todo avance sin cambios, ordené. Alarma general.
Hugo, dije a Adams, que se hallaba en la parte delantera del puente. Tal vez nos disparen con cañón. Si ordeno bajar a todos, baja tú también. Puedes ser el último en hacerlo, pero como eres el oficial de inmersión, no podemos exponernos a que te zumben. Ahora ordena que monten todos los cañones en el puente y pon 2 hombres más en cada pieza. En un abrir y cerrar de ojos, un verdadero arsenal fue trasladado al puente a través de la escotilla y nuestros serviolas montaron las piezas. Los cañones de 20 milímetros, guardados en estuches a prueba de presión, hubieron de ser izados y montados. Los de 50 encajados en sus piezas y dejamos el bar en una esquina. Junto a cada pieza se colocó un buen montón de municiones de repuesto. Todo estaba listo. Ángulo de proa 35 a babor, gritó la voz de Jaime en el micrófono del puente. Era el momento de maniobrar nosotros. Todo a la derecha, todo avante al flanco. Los motores rugieron con el brusco aumento de presión. Gruesas olas subían hasta la cubierta. La noche estaba oscura como boca de lobo. Solo se divisaba una leve mancha gris por encima del mar revuelto y sucio. Puente, recomiendo rumbo 310. Tuve que secar el agua de la superficie del giroscopio del puente para poderlo leer. Firme el 310. La velocidad del Morsa aumentó todavía. Ya no se levantaba con las olas, sino que las embestía y cortaba como una furia. Una tras otra se estrellaban contra su proa, golpeando la delantera del puente. Empezó a llover de nuevo. El agua fresca y dulce resultaba agradable y me limpiaba de sal los ojos y las mejillas. Jaime seguía gritando marcaciones y distancias. Nos había colocado en la mejor posición posible. Íbamos a entrar a popa del escolta, que iba en cabeza, y nos encontrábamos delante y alejados del acorazado que flanqueaba a babor. ¿Hasta dónde iremos?, le pregunté. Pienso empezar a disparar a 2000. Están bastante apiñados. Soltaremos una andanada de 6 tiburones por delante. Luego viraremos para los tubos de popa. Los largaremos y, entre tanto, cargaremos los 4 restantes de proa. Si tenemos ocasión, los largaremos también, aunque nos quedemos con uno solo en la cámara trasera. Muy bien, dije por el micrófono. Me sentí extrañamente aparte y desprovisto de emoción. La suerte había sido echada cuando ordené todo el timón a la derecha. Ahora solo quedaba realizar el ataque. ¿Cuál es ahora la distancia? Yo había estado buscando los objetivos, pero aún no los podía ver. 3300, estamos listos. De la nada surgió de pronto a la vista, por delante y a babor, una sólida masa de barcos. ¡Blancos!, grité. Coloqué los prismáticos en el soporte del TBT y lo hice girar a ambos lados, captando todo el escenario. A babor solo teníamos un barco pequeño, el guía. No había que preocuparse de él. Lejos, a estribor, una pequeña figura solitaria, el flanqueador de babor, que no tardaría en plantearnos una papeleta, pero en los que teníamos enfrente no erraríamos los blancos. Por lo menos surgirían 3 columnas negras y compactas sobre el cielo grisáceo. Jaime siguió anunciando las distancias y yo, vigilando en el puente del Morsa, mantuve fijos los prismáticos sobre el barco guía. Había dejado de llover y ahora tenía los blancos perfectamente enfilados. 2 petroleros en primera línea y un barco grande de carga cerrando la marcha. Todos eran buques de gran porte y rapidez. 2000 metros. Aventuré una ojeada a estribor. El buque de flanco estaba mucho más cerca. Teníamos un par de minutos para llegar. Atención, delante. Tengo el TBT en el que va en cabeza, dije por el micrófono. Avísame, Jaime, a cada uno que vaya saliendo. ¡Fuego! Ha salido uno, gritó el altavoz del puente. Hubo una pausa angustiosa. Ha salido el 2, nueva pausa. Aparté los prismáticos del TBT y me volví para inspeccionar el destructor que se aproximaba. Ha salido el 3, ha salido el 4. Miré hacia adelante. Era imposible descubrir las blancas estelas en las negras y ondulantes, en la negra y ondulante superficie. Ha salido el 5. El destructor que avanzaba parecía mayor cada vez. Ha salido el 6. Todos los torpedos delanteros han salido. Distancia al blanco 1300.
Todo a la izquierda, ordené. El morsa viró en redondo y los silenciadores de estribor rugieron en airada protesta. Recomiendo el rumbo 090. Tomé el micrófono. No conviene, Jaime. Es demasiado cerca del destructor. ¿Qué te parecería 170 con un giroscopio de 90 a la izquierda para los tubos de popa? Muy bien. Oregón, firme en 170, ordené. Enseguida tomé el micrófono, corrí al TBT de popa y lo enganché. Atención, proa. TBT de popa, dije al micrófono. El altavoz de detrás del puente habló. Atentos a proa, todos estamos abajo, mi capitán. Distancia 1250. Fuego, tenía el TBT sobre un barco de la segunda hilera. Ha salido el 7, ha salido el 8. Volví a mirar al destructor. Casi estábamos fuera de su alcance y ganábamos ventaja con nuestro aumento de la velocidad provisional. Ha salido el 9, ha salido el 10. Han salido todos los torpedos, mi capitán. Cargamos delante. 10 torpedos. Teníamos unos 15,000 kilos menos de peso, mientras unos complicados mecanismos que valían $60,000 se deslizaban por el océano. Estábamos como metidos en una ratonera. Cualquier cambio de rumbo facilitaría al destructor nuestro descubrimiento. Distancia al escolta más cercano exactamente a popa, pedí. Distancia al escolta 1900. Sí que estaba cerca. Había ocurrido algo en la dirección del convoy. Un fogonazo, luego otro y otro. Ningún ruido. No podía oírse ruido alguno con los sonidos naturales del viento y del mar. Aquellos fogonazos indicaban que la salva de torpedos lanzada desde proa había hecho blanco. Los disparos de popa tardarían en llegar alrededor de 1 minuto. El escolta seguía hacia nosotros. Distancia al escolta 1950. Aquello no me gustaba nada. Deberíamos avanzar con más rapidez. Fogonazo, otro blanco. Y luego uno y otro. 2 fogonazos casi juntos. Ahora era evidente que el convoy se estaba disolviendo. Repentinamente dejó de ser una unidad. Se había disgregado en 11 barcos distintos, movidos todos por una necesidad imperiosa, implacable, terrible, escapar del centro del convoy. ¡Santo Dios! La exclamación me había salido sin darme cuenta. Una violenta y cálida llamarada casi blanca se elevó de pronto hacia el cielo, iluminó todo el convoy y también a nosotros, y convirtió la noche en día. La delirante luz producida por la explosión hizo visible al petrolero que iba en cabeza, partido por la mitad, con la proa y la popa flotando estúpidamente sin unión entre sí. El segundo petrolero, Pareda, no tenía novedad, y lo mismo el tercer barco de aquella columna. El que había volado debía ir en la columna central. Mientras observaba, los palos del buque de carga, último de la columna, se acortaron, desapareció la chimenea y me encontré de pronto con su quilla. Entonces nos llegó el fragor horrible y repentino de la hecatombe. Sin duda era un barco cargado de municiones. Se comprendía que los restantes hubieran tratado de alejarse de él. ¿Cómo va, mi capitán? Era la voz de Jaime en el altavoz. Perfectamente, sube. Jaime llegó a tiempo de ver incendiarse el segundo petrolero. Su comentario fue exacto al mío. Dios mío, ¿es posible que lo hayamos hecho nosotros? Señalé el destructor que venía a nuestra saga. Ahora es inevitable que nos descubra. Vuelve al radar y dime lo que haya. Jaime corrió escotilla abajo. A los 2 segundos dejó oír su voz. El convoy se ha disuelto. Solamente tenemos 9 chimeneas en el periscopio. Menudo follón se ha armado. ¿A qué distancia está el destructor? El destructor más próximo, 1700. Se acercaba, no cabía duda. Nos hallábamos en un aprieto. Normalmente deberíamos sumergirnos, pero aún quedaba otra solución. ¿Cuál es la distancia al convoy? Al convoy, el barco más próximo, 1500. Los demás, de ahí hasta 3000. Eso me decidió. Al menos uno de los barcos que huían estaba más cerca de nosotros que el destructor. Era de presumir que lo alcanzaríamos. Todo a la derecha, y corría hasta la parte delantera del puente. Vamos, muchachos, a los cañones. Saltaron sobre ellos con celeridad. Cuando pasemos junto a ese barco, zumbadle al puente con todo lo que tengáis a mano. No os importe nada más, solo al puente. Tomé una marcación, di a Oregon un rumbo para pasar estribor con estribor a 1/4 de milla, lo cual colocaría al barco japonés entre el destructor y nosotros. Al girar el timón,
Jaime informó de que la operación de cargar de nuevo los torpedos estaba terminada. Estábamos preparados otra vez para la faena en 4 tiburones delante y 1 detrás. La distancia se acortó rápidamente. La proa negra y rechoncha del barco se hacía cada vez mayor, un barco de carga. Yo no creo que llegaran a vernos siquiera. A boca de jarro le barrimos el puente con todo cuanto teníamos. No resultó nada fácil el poner en el blanco los del 20. Sus 2 servidores delanteros estuvieron metidos en el agua la mayor parte del tiempo. Yo pude ver las trazadoras arquearse y entrar por las ventanas cuadradas del puente de mando enemigo cuando le barrimos al pasar. Dirigí una rápida ojeada al otro lado de su popa. El destructor que nos perseguía se dirigía aún más o menos hacia la proa del barco, tras el cual habíamos desaparecido. El buque de carga vaciló en su derrotero. Tal vez habíamos dado al timón. Viró bruscamente hacia la izquierda, hacia el destructor que seguía corriendo, y al verlo, giró rápidamente el timón para evitar la colisión. Aquello nos dio un respiro. Distancia al destructor, aullé. Atención a proa. Ángulo de proa 90 a estribor. Pasar al TBT trasero. Corrí hacia atrás y enganché el micrófono. Distancia 800, dijo el altavoz. Dadle 20 nudos. Esperé un siglo, o al menos eso me pareció, aunque no pudieron ser más de 10 segundos. ¡Listos! ¡Fuego! Grité. No quedaba más que un solo torpedo delante, pero podía servir de algo si teníamos suerte. Traté de alcanzar el micrófono. De pronto, el costado entero del destructor floreció en un relámpago rojo y naranja. Incautamente corrí hacia adelante y los silbidos de los tiros de ametralladora y varios proyectiles de cañón me pasaron muy cerca. En medio de aquella barrahunda se oyó la réplica de nuestros cañones de popa. Los servidores de la pieza de 20 apuntaban fijamente al negro casco del destructor. Entonces, como un cataclismo, en el medio del otro barco brotó una inmensa seta de agua blanca que lo hizo elevarse con el lomo partido. Sus cañones enmudecieron, excepto uno pequeño que siguió haciendo fuego hasta que el negro océano se lo tragó. Por delante, el caos. Los barcos se entrecruzaban como locos en todas las direcciones. Adelante. Teníamos que seguir nuestra marcha. Pusimos nuestro rumbo entre 2 barcos ardiendo. Más allá encontramos otro completamente solo, alejándose hacia el oeste. Nos acercamos a menos de 1 milla de él, eludiendo la luz de los incendios. Nos volvimos hacia él. Ángulo de proa 80 babor, distancia 1500. ¡Fuego! 2 torpedos, quedaban 2 solamente. Enderezamos el timón, lo pasamos en dirección opuesta y vimos cómo los 2 torpedos hacían blanco. Eran una gran porquería. Al verlo, rabié ante mi impotencia. Lo único que podíamos hacer era volver contra él. Viramos como locos completamente en redondo. Volvimos a enfilarle y ¡fuego! Ya estaba. Un torpedo le acertó y estalló. El barco se tambaleó a proa. Tal vez se hundiera, tal vez no. Pero ya no nos quedaban más tiburones para asegurarnos. Otro estampido por encima, luego otro. 2 barcos disparaban. Bungo apresurándose desde su posición a popa para tomar parte en el combate y alguno más, tal vez el flanqueador de estribor o el guía. Estábamos en una ratonera. Tendríamos que sumergirnos. Todos abajo, grité haciendo una seña de impaciencia a Hugo. Timón al centro, todo avante, urgentísimo. Volví a apuntar al estrecho paso entre los 2 barcos en llamas. Si pudiéramos atravesar una vez más entre ellos, yo sabía que por aquel lado no había ningún barco escolta. Obligaría a los 2 destructores a reducir la marcha para evitar sus propios barcos. Podía ser nuestra oportunidad. Oprimí el botón del micrófono del puente para el sistema de comunicación general. Maniobrad, echad el resto. Así lo hicieron en efecto. El Morsa enfiló el agujero y se coló por él. Los 2 destructores, unas sombras a bastante distancia, se encontraron cerrado el paso y hubieron de disparar por encima de los 2 barcos averiados detrás de nosotros. Ambos disparaban continuamente. El de retaguardia con excepcional puntería. Debía ser Bungo y utilizaba las andanadas con metódica precisión. Sus proyectiles pasaban por encima de nosotros y 1 o 2 cayeron muy cerca, produciendo grandes salpicaduras. No cabía duda, el viejo Bungo era un buen oficial de la marina y conducía un barco duro y vigoroso.
Su destructor, efectivamente un Akikase, disparaba por lo menos 2 veces por cada disparo del otro, y con gran precisión a pesar del temporal. Otra descarga. Yo veía los 4 fogonazos de los cañones de Bungo, luego un fogonazo cegador. Estrellas, fuegos artificiales y granadas de mano danzaban en torno mío, procedentes todos de un hombre de rostro redondo, resplandeciente como el sol, que emitía ardientes rayos de fuego, el rostro de Bungo Pete. A pesar de las granadas, me pareció afable y amistoso.